Buenos días, hermanos de la Iglesia Cristo Rey, y también buenos días, que el Señor los bendiga a todas las personas que tienen acceso a este video. Hoy es 26 de abril de 2020, más o menos en la quinta semana de aislamiento por causa de el contagio que hay del virus, y el Señor nos ha puesto desafíos tremendos a nivel familiar, a nivel social, a nivel económico, y obviamente no hay por qué dudarlo a nivel de la iglesia. Estamos orando, estamos transmitiendo el mensaje del Señor, y gracias al Señor, pues precisamente porque la tecnología, las redes han ayudado muchísimo en la transmisión del mensaje del Evangelio, y creo que el Señor está haciendo milagros a muchas personas que de pronto antes no tenían acceso a ir a una capilla, ir a un lugar donde se transmitiera la palabra de Dios, pero por medio de esta tecnología, pues el Señor está hablando de su palabra y hablando al corazón de cada uno de nosotros. Que el Señor nos bendiga en este día domingo, día del Señor, día de resurrección, día en que el Señor resucitó. Gracias por este día, porque precisamente es cuando nosotros encontramos la mayor bendición en las Escrituras, cuando Él habla a su pueblo por las Escrituras y cuando su pueblo responde en alabanzas. En el Salmo 34, que es nuestro salmo de hoy, hay una motivación muy especial precisamente antes de ir al mensaje del Evangelio. Y el Salmo 34, escrito por David en circunstancias particulares, dice: bendeciré a Jehová en todo tiempo, su alabanza estará de continuo en mi boca, en Jehová se gloriará mi alma. Lo oirán los mansos y se alegrarán. Engrandeced a Jehová conmigo y exaltemos aún a su nombre. Busqué a Jehová y él me oyó y me libró de todos mis temores. Los que miraron a él fueron alumbrados y sus rostros no fueron avergonzados. Este pobre clamó y lo oyó Jehová y lo libró de todas sus angustias. El ángel de Jehová acampa alrededor de los que le temen y los defiende. Gustad y ved que es bueno Jehová. Dichoso el hombre que confía en él. Temed a Jehová vosotros sus santos, pues nada falta a los que le temen. Los leoncillos necesitan y tienen hambre, pero los que buscan a Jehová no tendrán falta de ningún bien. Que el Señor bendiga su palabra, y precisamente habla de la necesidad que tenemos de Dios, habla de la necesidad que tenemos de que Él nos bendiga, pero no solamente bendiciones físicas, como hace la analogía el salmista de los leoncillos necesitan de comer, tienen hambre, sino que habla sobre todo del alma angustiada, del alma que busca a Dios, del alma que busca al Señor, pero no solamente por unas bendiciones temporales, sino cuando se enfrenta precisamente a necesidades vitales, y la necesidad vital de todo ser humano es salvar su vida, no de cuestiones temporales, no de perder el empleo, no de perder la salud, sino que se salve su alma y que pueda estar en la eternidad con el mismo que lo salvó, con el Señor Jesucristo. Es el clamor del salmista, es el clamor de David, es el clamor de todos los siervos de Dios. Y hoy no es la excepción. El mensaje del Evangelio nos va a llevar precisamente a reflexionar en esto mismo, en que nosotros estamos pidiendo. Y si es lícito pedir porque el Señor nos provea para el alimento diario, para poder pagar los servicios, las obligaciones, para poder responder con la colegiatura, para poder responder con el seguro de salud, con muchas cosas. Pero sobre todo pidámosle al Señor para que podamos reconocerlo a Él como nuestro Señor y Salvador. La angustia de la vida, la
angustia de la vida no tiene por qué ser solamente por las necesidades físicas. La angustia de la vida es sobre todo el no saber qué va a pasar mañana con tu vida. Si mueres, ¿a dónde vas? Es el mensaje del salmista. Si muero como pecador, Señor, tengo angustia. Por eso la gracia del Señor siempre respondiendo a una necesidad del alma, diciendo, mira a mi Hijo Jesucristo, míralo y cree en Él. Y vamos a hablar de Cristo, de nuestro Señor, en el Evangelio según San Mateo. El Evangelio según San Mateo, en el capítulo 3. Es una armonía del Evangelio, una serie que he llevado ya durante algunos meses. Hice una interrupción en la Semana Santa, que por obvias razones los mensajes eran alusivos al Señor en su última semana. Pero retomando la armonía del Evangelio, estábamos en los domingos anteriores en el diálogo que tuvo el Señor con la mujer samaritana en Siquem, y también el llamamiento que hizo la mujer samaritana a los habitantes de Samaria para que conocieran a nuestro Señor. La revelación progresiva que hubo en ese capítulo 4 fue formidable, precisamente porque la mujer samaritana describe primariamente a nuestro Señor como un hombre judío, pero al terminar el capítulo, los hombres de Samaria lo reconocen como Salvador. Es un capítulo formidable, pero la pregunta sería, ¿y qué hace el Señor en Samaria? Viene de Jerusalén, pasa por Samaria, que es la mitad del camino, y va hacia Galilea, hacia el norte de la Palestina, en tiempos del Señor. Y camino precisamente a Galilea, retoma Mateo la narración. Digamos que en Mateo, en el capítulo 4, en el versículo 12, Mateo describe el ministerio de nuestro Señor precisamente cuando llega a Galilea. Y pues el Señor fue criado en Galilea, aunque nació en Belén, su crianza fue en Nazaret de Galilea. Pero vamos a mirar algo interesante en el texto que vamos a meditar hoy en algunos versículos del capítulo 4 del Evangelio según San Mateo. Permítanme orar. Padre del cielo, gracias por la misericordia que has tenido con nosotros esta semana que ha pasado y hoy que comienza otra. El sol ha salido para iluminar un día más. Y también, Señor, nos has guardado. Pero más que el sol, más que la luna, más que la lluvia y las estrellas, tú brillas más que esto. Brillas en nuestro corazón. Y eso es lo que quieres que nosotros proclamemos. La belleza de la salvación por un mensaje claro. Que tú, Señor, nos enseñaste a hablar de tu palabra. Nos enseñaste a testificar de ti. Aún recordando el testimonio de la mujer samaritana, sin mucho conocimiento testificó de ti a aquellos que estaban en la ciudad. Y hubo mucha cosecha, buena cosecha, dices tú. Ahora nos vas a mostrar que te diriges hacia el lugar donde tú te criaste, Señor, cuando estuviste aquí. Y nos vas a enseñar grandes lecciones. Dirígenos en la reflexión y en la aplicación a la vida misma, a la vida propia. No a los demás solamente, sino a nosotros mismos. Háblanos, Señor, a nuestro corazón. En Cristo Jesús. Amén. Capítulo 4 de Mateo, versículo 12, dice: Cuando Jesús oyó que Juan estaba preso, volvió a Galilea, y dejando a Nazaret, vino y habitó en Capernaum, ciudad marítima de la región de Zabulón y de Neftalí, para que se cumpliese lo dicho por el profeta Isaías, cuando dijo: tierra de Zabulón y tierra de Neftalí, camino del mar, al otro lado del Jordán, Galilea de los gentiles. El pueblo asentado
El pueblo asentado en tinieblas vio gran luz, y a los asentados en región de sombra de muerte, luz les resplandeció. Desde entonces comenzó Jesús a predicar y a decir, arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado. Empieza hablando de que el Señor regresa a su región de Galilea. Galilea se caracteriza, pues obviamente es un punto geográfico interesante en la Palestina del Señor, donde su población se especializa o su punto de comercial y fuente de ingresos está en la pesca, en el mar de Galilea. Pero no regresa a Nazaret, sino el segundo versículo que leímos, el versículo 13, dice que el Señor regresa a una ciudad más distante y con una infraestructura y un poco de más alta población, que es Capernaum en nuestros textos castellanos, Capernaum, Cafarnaum también. Según el versículo 13, queda en lo que eran las regiones de las tribus antiguas, Zabulón y Neftalí, en las dos tribus del norte, Zabulón y Neftalí. Y ya vamos a mirar que se confirma una profecía. Pero en el versículo 12 quiero que prestemos atención precisamente a este versículo corto, pero también de mucha trascendencia. El Señor, ya hemos visto, fue bautizado por Juan el Bautista, como se le conoce, en el Jordán. Y también después del bautismo, el mismo Mateo narra la tentación del Señor en el desierto, al inicio del capítulo 4. Pero, ¿qué sucede? ¿Qué pasa? Realmente todo lo que representa Juan el Bautista lo hemos visto, pero para recordarlo es el último profeta del Señor. Isaías, el profeta, anuncia también de que Juan sería levantado como aquel que era el pregonero antecesor del Señor. Y fue precisamente el reconocimiento de nuestro Señor Jesucristo, cuando dice que Juan es el mayor de todos los profetas. Y tiene que serlo en el reconocimiento del Señor porque fue el único profeta que vio al Señor en su ministerio. Pero también fue claro, Juan sabía que su ministerio tenía un fin a la llegada del Mesías. Así es encarcelado y también es asesinado por Herodes. En ese orden de ideas, el versículo 12 dice, cuando Jesús oyó que Juan el Bautista estaba preso, volvió a Galilea. Hay que reconocer que de las cosas que Juan hizo fue transmitir un mensaje. Retrocedamos un poco en el capítulo 3 del mismo Mateo. Dice, en aquellos días, en el versículo 1, vino Juan el Bautista predicando en el desierto de Judea y diciendo, arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado. Y sigue diciendo pues que este es la confirmación de lo que el profeta Isaías decía del mismo Juan. Pero ahora el mismo profeta Isaías habla no de Juan, sino del Señor Jesucristo. Habla de los dos. Pero hay algo que obviamente hay cosas en común en Juan y el Señor Jesucristo, pero hay un punto muy importante. Y es que la región de Galilea, Juan había hecho todo un servicio de proclamar el reino de los cielos, el reino de Dios, de una manera clara, bajo condiciones de arrepentimiento. Así es como las personas se acercaban a Juan y Juan los bautizaba precisamente en ese bautismo que dice las Escrituras, el bautismo de Juan o bautismo de arrepentimiento. Pero cuando es puesto preso, el Señor regresa a la región de Galilea y hay que darnos cuenta de que ya Juan no ejerce su ministerio y que pronto está para ser ofrendado al cielo, pronto va a ser también un mártir del reino de los cielos. Y el Señor
empieza a hacer su ministerio en Galilea, en la región de Capernaum, en la región de todos esos pueblos y aldeas de Galilea. Y en el versículo 17 dice lo mismo que el versículo 2. Juan dice: arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado. Eso le dice a las personas que lo van a buscar. Y el versículo 17 dice: desde entonces comenzó Jesús a predicar y a decir: arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado. Es un mismo mensaje. Juan no predicó otra cosa diferente que el Señor Jesucristo. Y posteriormente los apóstoles predicaron lo mismo. Un mensaje de arrepentimiento, arrepentimiento y arrepentimiento. Y la razón es ¿por qué? Pregúntate, ¿por qué me tengo que arrepentir? Y no es solamente por una cuestión de pecados prácticos en plural, sino por una condición que tú tienes. Y la condición que tú tienes es de que naciste con un pecado que te hace precisamente obrar en diferentes facetas de ese pecado que llamamos pecados. Algunos pueden decir que tiene otro tipo de marco, como debilidades o como defectos, pero a la larga llegan a ser confrontaciones contra el Señor, desafíos contra el Señor, que son pecado. Según las Escrituras, Juan el Bautista, el Señor Jesucristo y los apóstoles después, al principio de la iglesia, predicaron lo mismo. Y hoy, en el siglo XXI, el Señor nos pide que prediquemos lo mismo. Arrepentidos porque el reino de los cielos se ha acercado. Se acercó cuando Juan predicaba. Se acercó en la misma persona del Señor Jesucristo en su ministerio. Y se acercó cuando los apóstoles por el Espíritu Santo predicaban a las multitudes y muchos se convertían. El hecho de leer el Salmo 34 y mirar la angustia de David y la búsqueda de David de su Señor, del Señor, búsqueda de David de Dios, no quiere decir que lo está buscando solamente para encontrarlo, está buscando. Es la misericordia de Dios, la gracia de Dios para que lo perdone. Muchas personas dicen: sí, yo estoy buscando a Dios. Muchas personas dicen: sí, no, yo no me canso de buscar a Dios. Hay frases así que inclusive se convierten como en clichés sociales, clichés religiosos. No, es que yo me entiendo con Dios. No, es que Dios me conoce. No, es que yo tengo mis tips de cómo entenderme con Dios. Eso es basura. Porque si Dios permite que tú lo busques, es precisamente por eso. Porque Él lo permite. Porque Él extiende su misericordia para que tú le hables, para que tú le ores, para que tú entiendas algo de su palabra, que es la Biblia, para que tú te arrepientas, para que tú lo ames. Dice el Señor: ustedes me aman, le dijo a los discípulos el Señor Jesucristo, pero yo los he amado primero. Todas las cosas que hacemos para el Señor son respuesta de lo que ella hizo en nosotros. Son reacciones nuestras hacia Él, porque Él ya ha obrado en nosotros. Si tú te acercas al Señor, si tú clamas al Señor, es porque Él te ha puesto eso en tu alma, en tu corazón. Así que cuando vemos los mensajes constantes de arrepentimiento, no solamente en Juan el Bautista, nuestro Señor Jesucristo y los apóstoles, sino en la Biblia entera, es una demanda que el Señor hace a todos los seres humanos. Pero yo te animo a algo, a que le pidas al Señor, a que le pidas a Dios la capacidad de arrepentirte. Porque definitivamente el árbol de manzanas no va a dar peras.
Eso es así de cierto. El Señor está pidiéndote algo que humanamente y naturalmente es imposible de hacer. Porque tú no quieres, porque ni tampoco lo deseas y tampoco estás en la habilidad de hacerlo. No estás capacitado. Por eso, si tú llegas a hacerlo, es porque el Señor te puso esa disposición de encontrarte con Él. Pero encontrarse con Él no es solamente una idea contemplativa, como cuando miramos una mañana hermosa, como la que está haciendo hoy, que está saliendo el sol después de una noche lluviosa, y contemplamos esa mañana y vemos cómo están las flores, cómo están las plantas, o cuando está la luna hermosa en las noches y podemos contemplar la creación de Dios y pues lo que ustedes están viendo en los noticieros, en los videos, donde la naturaleza está oxigenándose de nuevo, los animales están volviendo a salir a sus ecosistemas de una manera menos temerosa, donde precisamente hay toda una respiración nueva de la creación de Dios, de la creación natural de Dios. Hay menos cielos contaminados, menos ambientes contaminados, hay más libertad para el progreso ambiental. En fin, eso es contemplar a Dios. Pero encontrarse con Dios, como decía el salmista, quiero encontrarme contigo, te busco y quiero encontrarme contigo. No es para que lo contemples, no es para que tú digas, uy, sí, tiene pelo, tiene cabeza, tiene tronco, tiene extremidad. No, es para que tú lo encuentres en su misericordia y Él te perdone tu pecado. Ese es el mensaje. Lo que predicaba Juan, por lo cual obviamente fue asesinado, Juan el Bautista. Lo que predicaban los apóstoles, por los cuales también fueron martirizados. Y lo que predicó nuestro Señor, arrepentidos porque el reino de los cielos se ha acercado. No son palabras arcaicas, son actuales. Es un mensaje actual. Es un mensaje contemporáneo. Esto no se quedó en tierras de Palestina, de la Israel actual, o en unos mapas bíblicos, sino esto llega a ti en la ciudad en que te encuentres. En este siglo XXI, hacinados alrededor del mundo, en ciudades con un gran movimiento, Nueva York, Madrid, Barcelona, Ciudad de México, Bogotá, Sao Paulo, en fin. El Señor sigue diciendo, aprovecha este tiempo y arrepiéntete porque el reino de los cielos se ha acercado. ¿Cómo? ¿Cuál reino de los cielos? Cada día que pasa es un día más que pasa, pero un día menos para que el Señor venga por segunda vez. Y cuando el Señor Jesucristo prometió que venía por segunda vez, quiere encontrar esos corazones arrepentidos y guardando una relación y una comunión con Él. No es la búsqueda de favores en plural lo importante, es importante, pero es la búsqueda de un favor sobre todo, uno, llegar a estar en el reino de los cielos. Y esto es un mensaje universal.
Y ese mensaje universal no es solamente para los que están en unas condiciones morales o económicas o sociales particulares, es para todos. El mensaje del arrepentimiento es para todos y es lo que el Señor nos pide. Y Él regresa a Galilea a transmitir el mismo mensaje de Juan. Cuando Jesús oyó que Juan estaba preso, en el capítulo 4 otra vez, versículo 12, volvió a Galilea. No dejó ningún lugar sin el mensaje del reino de los cielos. Juan está preso, sigo yo entonces en el mensaje del Evangelio. Quien te ha predicado el Evangelio de pronto algún día, en algún momento, ya de pronto no está en tu radio, no está en las relaciones interpersonales que tienes, pues vendrá otro que te hablará de otra forma o igual en algún otro contexto. Pero el Señor no deja sin mensaje, Él sigue transmitiendo el mensaje. Y estos medios que estamos usando sí que son más universales porque en tiempo real pueden verlo no solamente en la misma ciudad, sino en el mundo entero. Hasta con traducción. Así que cuando el Señor advierte en su palabra, arrepiéntete, 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 porque el reino de los cielos se ha acercado, hay que tomarlo muy en serio. Y en estos tiempos, tomémoslo más en serio. Porque es precisamente la reflexión que cada uno de nosotros debe hacer. Al no llegar a Nazaret, se va a una ciudad más grande, Capernaum, para que se cumpliese lo dicho por el profeta Isaías cuando dijo: tierra de Zabulón y tierra de Neftalí, camino del mar, al otro lado del Jordán, Galilea de los gentiles. El pueblo asentado en tinieblas vio gran luz, y a los asentados en región de sombra de muerte, luz les resplandeció. Es profecía del Antiguo Testamento cumplida. Aunque el Señor se hizo en una ciudad un poco más grande que Nazaret, pero Galilea no es que fuera una metrópoli, no es que fuera una gran ciudad, o una región más bien, sino era una región de pescadores, tal vez campesinos, de trato agreste, pero allá se instaló el Señor. Ni siquiera era un lugar de estudio como Jerusalén, donde se podía estudiar la ley de Moisés y la tradición de los ancianos. No era un lugar muy representativo. Aún la forma de hablar y la forma de vestir eran señal de que eran personas discriminadas también, en cierta manera, por eso. Pero allá se instaló el Señor, en Galilea de los gentiles. Pero es que Galilea no quedaba fuera de Israel en ese entonces, de la Palestina del Señor. Pero así es como se le catalogaba. Allá en la frontera, allá lo que tal vez no tiene ningún provecho, allá los que viven del pescado, allá los que no aportan nada al progreso de una sociedad, se instaló el Señor. Y no solamente dice eso, dice que era una región que tenía una sombra de muerte. La interpretación es en general, no había una luz de esperanza, no había ningún tipo de iluminación, sino que las personas tal vez vivían en lo tradicional y en lo cotidiano de una región con esas características. Pero tal vez ellos nunca pensaron que estaban en sombra de muerte como el Señor los catalogaba, o la Biblia misma los catalogaba. Cuando se le dice a una persona: mira, tu pecado te va a llevar a la muerte, ¿sí? Si no te arrepientes en Cristo,
la persona entra en una justificación de sus actos. Y solo por el hecho de no reconocer que necesitan a Cristo o que necesita salvarse y que Cristo le perdone sus pecados, justifica su contexto, justifica sus situaciones particulares de vida, tal vez hasta su personalidad, su temperamento, pero también se requiere que la persona piense y reflexione acerca de su propia vida. Y muy pocas personas, a no ser porque Dios las ilumine, que es lo que dice el texto, piensan que están muertos en sus delitos y pecados. Es un mensaje prácticamente que va en contra del orgullo humano. Por eso aquel que lo llegue a entender es porque luz le resplandeció la luz y entendió que necesita salvarse. De lo contrario, lo justificará constantemente. Hasta probablemente dirá, no tengo ni tiempo de pensar en religiones, ni tengo el tiempo de leer lo que tú me pides, o que me garantiza si ese mensaje es la verdad única. Otras religiones hablan de otras cosas. No soy tan mala persona. Las equivocaciones que he tenido son equivocaciones universales. Realmente no robo, no mato, no hago daño a nadie. De vez en cuando doy alguna limosna, de vez en cuando hago alguna donación y evade la responsabilidad delante de Dios. Y pues toma obviamente una actitud farisea, que es lo que se llama la autosalvación bajo sus propios pensamientos, bajo su propio concepto de Dios. Por eso mataron a Juan. Por eso martirizaron a los apóstoles. Y por eso el Señor Jesucristo no fue entendido. Porque lo que vino a mostrar fue el reino de los cielos en gracia, en misericordia, en perdón de pecados. Pero cuando señaló el pecado, sobre todo a aquellos que pensaban que no lo tenían o que no era tan grande su pecado, lo juzgaron y lo mataron. No mates la única esperanza de vida que tienes. No la mates. No te autojustifiques. Pecadores somos todos y las equivocaciones sí son universales. Pero Él te está hablando a ti. Pepe, María, Juan, Carlos, Lucía. Te está hablando a ti. Y si te está hablando a ti, es porque Él quiere que tú hagas algo con este mensaje. Arrepiéntete. Arrepiéntete. Y busca del Señor. Lee sus escrituras. Te recomiendo desde el mismo Evangelio de Mateo, que es el primer libro del Nuevo Testamento, en adelante, conoce al Señor, conócelo. Escucha mensajes bíblicos. Algunos he puesto en este canal, que es nuevo realmente. Hay otros siervos del Señor que han puesto mensajes bíblicos también, que son de mucho provecho. Si estás en alguna ciudad, busca un lugar donde se predique la palabra de Dios para que te alimentes y crezcas en el conocimiento de Él. Y es fascinante vivir en comunión con Él. Yo no te voy a decir que de ahí en adelante, cuando empieces a conocer a Cristo, no te equivoques, te equivocarás 1.000.000 de veces más.
pero sabrás que hay un Salvador que te ha salvado de ese pecado y te esforzarás por no pecar más. Y aún cuando tengas días malos, el Señor te seguirá sosteniendo en su gracia, pero ya tienes una relación con Él. Lo importante, establece una relación con Él. Pídele a Él y dile: Cristo, quiero tener una relación contigo, una comunión contigo. ¿Cómo es? Sálvame, 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 porque el reino de los cielos se ha acercado. Que el Señor Jesús te bendiga y nos bendiga a todos. Gracias.